Feliz noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en esta noche de miércoles 4 de octubre. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice lo siguiente: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. En este momento vamos a arrodillarnos para tener una oración. Oremos. Padre amante que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por este día. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios clemente. Gracias porque tú eres nuestra luz y nuestra guía. Gracias porque tú eres un Dios inmutable, Señor, un Dios que nos salva y que nos ama. Te agradecemos por todas esas virtudes que tú tienes. En esta noche te suplicamos que tú perdones nuestros pecados. Tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces nuestras necesidades, Señor, y te las ponemos en tus manos de amor para que tú las resuelvas conforme a tu divina y santa voluntad. Derrama tu Santo Espíritu en este lugar y que tu presencia la podamos sentir, Jesús. Danos una mente nueva, un corazón nuevo, Señor, para que así podamos recibir los rayos de tu luz. Perdónanos y quédate con nosotros en esta noche, aunque no lo merecemos, pero te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a todos los que se encuentran aquí con nosotros en esta noche, y también en nuestras redes tenemos a la hermana Josefina Villarreal, así que te damos una cordial bienvenida a estar con nosotros aquí en nuestra noche del día de miércoles. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de presentarme en la casa de Él esta noche. Gracias a ustedes por haberse tomado ese tiempo y esa dedicación de poder venir esta noche aquí a la iglesia de Maranata. Gracias también a ustedes que nos ven a través de las transmisiones de nuestros canales, y que el Señor nos acompañe en esta noche a poder tener esta reflexión que le traigo para este momento. La reflexión para esta noche lleva un título, la cual creo que podemos ver en pantalla ahora mismo. Se llama La última palabra de Jesús. Para comenzar esta reflexión esta noche voy a dar unos pequeños ejemplos antes de entrar en nuestro tema. Dice que en el hecho de muerte siempre hay una última palabra que uno dice, o es el final de lo que uno pueda decir. Estas personas dieron sus últimas palabras. Por lo menos, por ejemplo, Hemingway, la noche antes de suicidarse, le dijo a su esposa: buenas noches, gatita. Emily Dickinson, en su lecho de muerte, dijo: debo de entrar porque la nieve sube, y murió. El doctor Joseph, tomándose el pulso, lo último que dijo fue: se detuvo, y murió. Mientras leía los 64 ejemplares de las últimas palabras célebres publicadas en la página web Mental Fox, noté que la mayoría de ellas no son demasiado profundas, al igual que la de Emily Way. Verás personas mencionadas verás que mencionaba a sus cónyuges, especialmente si estaban presentes en su lecho de muerte. Por ejemplo, Arthur Korn, el autor de Sherlock, se volteó hacia su esposa y le dijo: eres
maravillosa. Justo antes de agarrarse el pecho y morir. Eres mi chica, le dijo el autor John a su esposa, te amo. Algunas últimas palabras fueron graciosas, como la del presidente Alcoa. Richard Malcolm y su hermano Andrew habían estado jugando a la ere durante años. En su lecho de muerte, Richard llamó a su hermano y le susurró por última vez, eres. El dramaturgo Eugenio dijo lo siguiente: lo sabía, nací en una habitación de hotel y voy a morir en una habitación de hotel. Con estas palabras de inicio, pues yo quiero que nos pongamos en pie para tener una pequeña oración para dar inicio a nuestro tema. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te doy las gracias, Padre, porque en esta oportunidad tú me brindas ese clamor de poder venir y presentarme ante ti, Señor, para trazar tu pequeña reflexión que me has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú en una cruz moriste por el perdón mío y por el perdón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y en esta noche queremos honrarte y darte la gloria y la honra por eso que tú has hecho, Señor. Señor, bendice a aquellos que vienen en camino hacia la iglesia o a aquellos que van en dirección a su hogar, pero van conectados por nuestras plataformas, o a aquellos que están en sus hogares y están escuchando en estos momentos. Bendícelos también. Danos la sabiduría ante todo. Permítenos pues trazar tu palabra y que podamos entender lo que vayamos a leer, Señor. Gracias por tu perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar mi reflexión, quiero hacerle una pregunta a los que estamos aquí presentes. No me la conteste, pero reflexione en lo que le voy a preguntar. ¿Conoce usted a alguien que sepa el lugar, la hora, la fecha, el cómo o el por qué he de morir? Reflexionen y piensen si conocen a alguien. Sé que de repente su respuesta va a decir, no conozco o no sé. No creo que haya alguien en este mundo que sea capaz de saber cuándo, cómo y por qué. Pues yo esta noche le digo que sí hubo una persona que sabía estos puntos que yo le acabo de decir. Dice la palabra del Señor de esta manera: una tarde de viernes, cerca del mediodía, alrededor entre las 12 y alrededor de las 3 de la tarde, Jesús, el que vemos en pantalla, colgado en una cruz en Roma, en las afuera de Jerusalén, como estaba suspendido de las manos y los pies clavados en la cruz, su caja torácica estaba distendida, lo que le hacía casi imposible respirar y mucho menos hablar. Pero a pesar de eso, habló. Y a diferencia de las últimas palabras en el hecho de muerte citadas anteriormente, Jesús había sabido durante años, siglos y milenios, no solo que moriría, sino que también cómo, por qué, cuándo era de morir. El Jesús que vemos clavado ahí lo sabía. Lo sabía desde el Getsemaní, cuando se arrodilló a orar y comenzó a brotar sangre de su frente. Las gotas de sudor se convirtieron en sangre. Su Padre, que estaba en el cielo, lo estaba preparando. Él sabía todo el sufrimiento que iba a pasar. Él sabía todo lo que le venía de pasar a él
cuando estaba ahí en Jerusalén. Él conocía todo. Por eso esta noche yo les digo con sinceridad que sí existía una persona que conocía el cuándo, el por qué, el dónde, quién, cómo y por qué lo hacían. Y esa persona fue Jesús, que lo clavaron en la cruz por algo que no era justo. Para seguir desarrollando nuestro tema, dice: toda y cada una de las últimas palabras de Jesús estaban dirigidas a sus amigos y a cualquiera otra persona que lo estuviera escuchando, así como todos aquellos que leyeran su palabra hasta el día de hoy. Su última palabra son importantes debido al motivo por el cual, colgado en la cruz, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. En estos momentos vamos a pedir pues que busquen en el libro de Marcos, capítulo, Creador y Salvador dijo por nosotros. Yo me hacía una pregunta: ¿seremos capaces nosotros de aguantar tanto maltrato como lo soportó Jesús? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a que nos golpeen de esa manera brutal? Y aún así, después de golpeado, levantar una cruz que pesaba alrededor de 150 libras, que eran 75 kilos. Si nos poniéramos en la posición que Jesús estaba, creo que antes de llegar a la cruz, ya uno de nosotros hubiéramos muerto. Porque si con pequeño dolor que tengamos, nos quejamos, nos lamentamos, el sufrimiento que Jesús pasó, lo pasó por ti y por mí. Porque Él lo hizo por los pecados que el mundo estaba pasando. Porque Él sabía que si Él no lo hacía, nosotros no íbamos a poder. Y Él sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Reflexionemos que en estos momentos debemos dar gracias a Dios y gracias a Jesús que Él se sacrificó por nosotros. Si hubiéramos estado en la posición de Simón, que fue el que cargó la cruz, hubiéramos preferido 1000 veces que nos clavaran a nosotros antes que a Él. Porque no era justo que Él pagara algo que no había hecho. Pero Él lo hacía porque Él tenía una conexión tanto el Padre como Él. Y el Padre le había encomendado venir a este mundo a sacrificarse por mí y por ustedes. Siguiendo la lectura dice, vamos a buscar ahora en el libro de Marcos, el libro de Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. Dice así: luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani. Amén. Eso significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Marcos, tanto como en Mateo, en el versículo 27, contienen este grito vulnerable y desgarrador. Ambos capítulos dan primero la versión aramea, que era la lengua materna de Jesús. Eloi, Eloi, lama sabactani. Esto explica el comentario de algunos de los que estaban alrededor de la cruz. Cuando lo escucharon, este está llamando al profeta Elías. Este está llamando al profeta Elías. Los que estaban alrededor, eso era lo que decían.
Se da incluso detalles del sarcasmo de la gente luego de que un hombre dijo: oigan, está llamando al profeta Elías. Otro añadió: déjalo, al ver si Elías lo baja de la cruz. Pero Jesús estaba hablando directamente a Dios. Él básicamente significaba Dios en hebreo, en arameo, mientras que Elohí es Dios mío. Elías significa Yahweh, es mi Dios. Lo que lo escucharon a Jesús decir esto no conocían la Biblia tan bien como él, o pensaban que estaba citando el primer versículo del Salmo 22, donde David, asustado y abatido, preguntó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? ¿Por qué el Hijo de Dios pronunció estas palabras, especialmente desde la cruz? Después de todo, él sabía que morir como sacrificio era su destino. Él les había dicho claramente a sus discípulos que moriría y resucitaría 3 días después. Veamos lo que nos dice ahora el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 31. Marcos 9, 31. Porque de Amén. La primera razón es que Jesús conocía las Escrituras. Él se había grabado todo el Antiguo Testamento en su mente y sabía cómo usarlo, cuándo usarlo en lo más necesitado momento que él esperaba. En segundo lugar, Jesús experimentó una separación total de Dios, algo que todo ser humano habría tenido que afrontar si el Salvador no hubiera muerto por nosotros. Tercero, llevaba sobre sus hombros los pecados del mundo, incluso los tuyos y los míos, y el peso era insoportable. Cuarto, ¿por qué estas palabras citadas de su propia Biblia por sus propios labios nos dan la prerrogativa de lamentarnos por nuestros propios desánimos en los oídos de nuestro Padre Celestial? Veamos lo que el salmista David decía en el Salmo 22. Leamos el Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Amén. David sonaba triste solo cuando escribió el Salmo 22. Y Jesús ciertamente se sentía más solo que cualquier ser humano, sin importar lo que estemos pasando, por muy sobria o desalentadora que sea la situación, por muy abandonado que nos sintamos. Sigamos el ejemplo de Jesús y experimentemos a Dios. Ahora busquemos Lucas 23, 33 y 34. Lucas 23, 33 y 34. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Aquí vemos pues que Dios dice en sus últimas exclamaciones: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Según Lucas 23, 33 y 34, Jesús dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Mientras estaba crucificado, clavado en una cruz que había sido levantada posición vertical e introducida violentamente en un agujero para que se mantuviera de pie. Jesús dijo: estos, mientras experimentaba la intensidad de su terrible agonía, presionando sus pies hacia abajo para levantar su cuerpo y poder llevar aire a sus pulmones, lo cual tenía que repetir una y otra vez mientras su fuerza se lo permitían. Estas palabras me dicen que Jesús no guarda rencor. También me dice que Jesús entiende la motivación de mi corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían presentado infinidades de pruebas de que Jesús tenía esa conexión directa con Dios. Solo el Mesías podía tener, pero a pesar de ello, lo sentenciaron a muerte. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo los soldados romanos a cargo de la crucifixión. Por el contrario, simplemente estaban siguiendo la rutina de ejecución para la que habían sido entrenados. Un ladrón, ponlo en la cruz, ponlo a la derecha. Este otro ladrón, ponlo a la izquierda. Pero este hombre, ¿qué ha hecho para merecer la muerte y colocarlo en la cruz? ¿Te preocupa que ha sido demasiado pecado para que nos encontremos en este mundo y no has tenido la disposición de ver hacia la cruz y decir: perdóname? Buscar el perdón para que Jesús nos cure de todo pecado. Todo está cumplido. La frase todo está cumplido en Juan 19:30 es solo una palabra en el origen griego tetelatai. Esa palabra significa mucho más que simplemente el trabajo está hecho. Entre sus definiciones están perfeccionar, completar, terminar, lograr algo del objetivo, terminar lo que se había iniciado, madurar, consumar. En otras palabras, la salvación de Jesús es perfecta e hizo lo que tenía que hacer para que todos los que quieran la salvación puedan recibirla. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan el Bautista señaló a Jesús y gritó: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo el pecado de los judíos o de los caribeños o del hemisferio occidental, sino el pecado de todo el mundo. El pecado mío y el pecado tuyo. Todo lo perdonó. La muerte de Jesús en la cruz pagó la penalidad por sus pecados y los míos. ¿Qué debemos hacer
en respuesta a Juan, el discípulo que escuchó a Jesús gritar, todo está cumplido, nos dice, si confesáis nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. La siguiente y última palabra pues que Jesús menciona antes de su lecho de muerte, la podemos encontrar en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y Amén. con esas palabras dio su último suspiro. Amén. La palabra Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Junto con todo está cumplido, parece ser la última palabra de Jesús antes de morir. Así lo narra Lucas. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Agrega el detalle de que hubo un terremoto. El hecho de que la cortina del templo se rasgara significa que el lugar santísimo del santuario terrenal ya no era sagrado. Se había abierto un camino nuestro sumo sacerdote y sacrificio había despejado nuestro camino hacia su Padre celestial. Lucas continúa diciendo, Jesús gritó fuertemente y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Anteriormente se había sentido abandonado por Dios y en cierto sentido lo estaba. Por causa de nuestro pecado lo hizo. El pecado no puede existir en la presencia de Dios. Pero Jesús confió en su Padre. Él sabía en su corazón que independientemente de cuán sobria, injusta y horrible presencia la situación, ese viernes de tarde Dios le daría a su hijo la victoria. Y tú estás en una situación desesperada. En estos momentos te sientes desamparado por Dios y perseguido por los demás. Abre tu corazón a Jesús, tu Salvador, el cual también sufrió y sin embargo confió porque había consagrado su vida a Dios. Pidamos esta noche que el Espíritu Santo renueve nuestras oraciones y que Dios nos mantenga siempre en sus brazos. Hoy damos gracias a Dios por morir en la cruz, por ti y por mí. Recuerda que en la imagen que estamos viendo, aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque Jesús estará a tu lado. Él siempre estará a tu lado, porque te ama y te perdona. Dios nos guarde en esta noche, y ese era el tema pues que le traía para la reflexión de esta noche. Espero pues que podamos tener esa imagen de Jesús clavado en la cruz y que reflexionemos de que Él está ahí por nuestro pecado, por el pecado mío y por el pecado tuyo. Él está ahí, clavado y crucificado. Que tengan buenas noches.